Quien ahora también de igual manera va a exponer sus puntos de vista y las cuales está trabajando dentro del Congreso de la República. Con ustedes un fuerte aplauso al congresista Manuel Carmen Eguavino. Estamos nuevamente ante un escenario de grandes batallas por la patria. Estamos nuevamente ante inmensos desafíos que requieren serenidad, saber a dónde caminamos, unidad. No es fácil, porque venimos de una traición. No es fácil, porque el pueblo votó por un programa de cambios, eligió un presidente para hacer los cambios, y el gobierno está ahora es el gobierno de la conciencia, es el gobierno de los grandes empresarios lobistas, es el gobierno de los que quiere sacarle todo al país para llevarse. Por eso no es fácil. Hemos estado en estas luchas, no estamos empezando. Estuvimos cuando Pedro Pablo Kuczynski, siendo presidente del Consejo de Ministros, negoció ilegalmente la entrega del gas de Camisea para su exportación. Y lo denunciamos, y él me hizo un juicio que tuvimos 4 años de juicio y le gané. Me hizo un juicio por $1 millón de soles y quería meterme preso a la cárcel por denunciarlo como lobista. Le gané. Y él estaba en ese entonces, ¿puede por favor Gracias. Y él estaba desde ese entonces asociado con Cecilia Cruz, con la cual hacía todos estos juegos de lobby. Y logró algo Pedro Pablo Kuczynski. Logró ser el representante de quien maneja ahora en el Perú el gas. El gas de Camisea está en manos de un grupo dirigido por la empresa Techin, donde hay otros sectores más, y el señor Pedro Pablo Kuczynski es nada menos que miembro del directorio de una de las empresas de Techin. Él es el lobista principal de esa empresa, y él es el que ha conseguido que esta empresa en estos años exporte, y con este gobierno duplique la exportación de gas a precios irrisorios para el Perú. Él ha conseguido que sea un mercado cautivo de 6 millones de usuarios de más de vagones de gas. Mercado cautivo porque el gas conectado nos debería costar de 12 a 14 soles, como cuesta ya en Lima a los que tienen gas natural conectado. Y los balones de gas convertidos en mercado cautivo lo venden a 30 o 40 soles en esa masa. Él ha conseguido que puedan obtener todos los derivados del gas que quieren en los líquidos y exportarlos. Y ha conseguido que bajo el gas que se exporta se lleve también el etano y el metano, que son los componentes químicos principales, la pepita de oro que permite la industrialización del gas para la petroquímica. Él ha paralizado todos esos años y él, por lo tanto, quiere seguir paralizando cualquier actividad que se haga para la competencia, para industrializar, para sacar adelante el uso del gas en favor del país, en favor de la nación. De esa época era el principal lobista, de esa época lo enfrentamos. Y ahora nos volvemos a encontrar con él en esta circunstancia, que quiero mencionarlo porque tiene que ver con lo que explicaré al final. Resulta que el presidente actual de la República, con el cual estuvimos en la campaña, como ustedes saben, yo he sido parte de la campaña de Gana Perú, yo he sido miembro del plan de gobierno de Gana Perú, yo he sido representante de los trabajadores portuarios ante la Autoridad Portuaria Nacional, y hemos estado en la lucha con los petroleros y en la lucha con la CGTP, y en condición de tal, y mi propia trayectoria política, integré la Comisión de Plan de Gobierno de Gana Perú, y estuvo bajo mi responsabilidad elaborar los capítulos que tienen que ver con las empresas públicas y con la descentralización, capítulos por los cuales votó el pueblo peruano, y esos capítulos que fueron aprobados y comprometidos con el pueblo peruano son los que ahora se han tirado por la borda. Y nos han tirado por la borda el puto presidente, y les debo contar una anécdota casi secreta, que no se conocía. Cuando estuvimos tratando de impedir lo que hizo el APRA, que fue regalar el puerto del Callao, cuando estábamos en eso, me llamó el presidente ya elegido,
para que le diga cuál era la posición que teníamos con los trabajadores portuarios, qué hacer con el Callao. Y dijimos, según el contrato, basta devolver lo que han gastado hasta ahora, que es $1 millón de soles, y el puerto del Callao regresa a manos del Perú, y no a manos de estos que son unos empresarios vivos, que solamente quieren sacar recursos. Años después me entero, cuando se hace el análisis de qué había pasado con el ministro Cornejo, me entero que el ministro Cornejo actual, y que lo fue desde el primer gabinete de ministro de Ollantumala, había sido el que había diseñado la privatización del puerto del Callao. Y era consultor de Ollantumala en esos años. Saumala nos consultaba a nosotros y nos consultaba al otro lado. Y la decisión la tomaba por el otro lado. Y eso es lo que hasta ahora se ha hecho evidente. Porque el otro lado, los grandes grupos económicos parasitarios y rentistas del Perú, son los que ahora gobiernan el Perú. Son los que ahora tienen el control del Estado del Perú. Y son los que ahora están dispuestos a obtener la renta estratégica para sus bolsillos. Y lo que está pasando hoy en el Perú es una disputa en torno a la renta estratégica básica del Perú. Y de esa disputa depende mucho el futuro del país. Miremos Bolivia. ¿Qué ha pasado en Bolivia? La renta estratégica de Bolivia era el gas que exportaba a Brasil a precios muy baratos. ¿Qué hizo Evo Morales? ¿Qué hizo el pueblo boliviano? ¿Qué hizo la revolución indígena boliviana? Recuperó el gas y le dijo a Brasil: yo no te voy a vender a $2 el millón de Cuba, a $3, te lo vendo a precio internacional. Tú me lo compras al precio que lo comprarías si yo no te vendo. ¿Y qué hizo el presidente de Brasil, un hombre de izquierda, Lula? Le dijo: ya, pues yo no voy a invadir Bolivia ni a aceptar que se divida Bolivia. Vamos a llegar a un acuerdo con los bolivianos. E hicieron un acuerdo. Y gracias a eso, el Estado boliviano pasó de recibir $500 millones anuales a recibir $5.000 millones anuales. Y gracias a eso ya están construyendo una petroquímica en este momento en Bolivia con una empresa de Corea del Sur. Porque recuperaron una renta estratégica. En el Perú tenemos rentas estratégicas. Pero en manos de quién están? La renta del gas, ya les he descrito. Está en manos de esta empresa que ni siquiera quiere que haya competencia. Esta empresa ni siquiera quiere el gasoducto del sur. Esta empresa está dedicada a impedir el gasoducto del sur de cualquier forma. Y ya nos decía el gasoducto costero, ya tuvo sus sugieres y sus mandados con el Ministerio de Energía en el propio gobierno. ¿Qué otras rentas tenemos? Tenemos la renta del agua. El agua es vital para cualquier actividad. ¿Y qué está pasando con el agua? Se está privatizando aceleradamente. Y se quiere privatizar en un país que está en crisis gravísima desde el punto de vista del abastecimiento de agua. Se quiere hacer del agua un lucro y no un derecho humano básico, como ya se ha dicho. Tenemos que impedir que se privatice el agua. Tenemos que impedir que se privatice el agua tanto para el agricultor como para el consumidor. Tenemos que lograr que el agua sea un derecho básico y que sea un derecho básico cautelado y custodiado por todos nosotros. Y para eso hay que enfrentar la privatización de las empresas de agua que ha enfrentado este gobierno. Porque detrás de la privatización de la empresa del agua está en transformar el agua solamente en una mercancía para el mundo. ¿Qué otro aspecto tenemos de renta estratégica? La electricidad. Actualmente hay una concentración de la generación de electricidad y de la venta de electricidad. Con esta renta estratégica, lo que quieren hacer es privatizar las empresas eléctricas regionales y privatizar Electroperú, que tiene $500 millones al año de utilidad. Quieren regalarlos. Eso tienen que hacer. ¿Qué otra renta quieren privatizar? La renta que está en el bolsillo de todos los peruanos, la renta que pagamos en nuestros impuestos, la renta que pagamos en la tarifa que tenemos por servicios bancarios, la renta que pagamos por las tarifas en las compras, en los comercios, la renta que se paga a los bancos por las tarjetas de crédito, por las tarjetas de consumo. Todo eso quieren privatizarlo y entregarlo y condenar a los peruanos a tener un régimen laboral sin derechos y a tener una circunstancia de precariedad absoluta en su vida cotidiana, cuando podríamos tener una fuerza de trabajo activa, interesada en
en mejorar la producción organizada en grandes terrenos, en grandes circuitos productivos que permitan sacar los recursos que tienen en las regiones. Tenemos entonces una renta que quiere ser privatizada. Y la pelea fundamental, me parece muy bien, quiero felicitarlos por la pelea por todos los dirigentes, han discutido el tema de la privatización, poniendo por delante el tema de que estamos hablando de una red estratégica de la nación. No es un tema de la propiedad del trabajador de la empresa, es un tema de que los trabajadores de la empresa el agua, el tema es el agua como bien público. Los trabajadores de la empresa de electricidad, el tema de la electricidad como garantía de desarrollo. Los trabajadores petroleros, el tema es justamente la energía, el petróleo y el gas como fundamento de desarrollo de la nación. Todo eso es un punto de partida fundamental, porque tenemos que reencontrar con ese movimiento popular que eligió, que votó por Ollanta para que haga un cambio. Cuando Ollanta traición y está por el otro lado, el pueblo debe seguir exigiendo y levantando esa bandera. Y tenemos que conseguir que eso sea una fuerza política activa. Y tenemos que conseguir derrotar cada paso de esta estrategia de privatización. Y la estrategia de privatización ya ha sido señalada y denunciada por plantear, solamente quiero ponerles la marca que ya está teniendo. Yo la estoy llamando la ley Coca-Cola, lo que quieren hacer con la privatización. Y quiero explicarles por qué. Acabo de denunciar, tú sabes que el tiene un miedo tremendo al ministro de Economía y Finanzas, se cuadra que él maneja el Estado, es el dueño del Estado, nadie le dice nada. Bueno, yo acabo de presentar, por respaldo de mi bancada, para que vaya, pues su actividad lobista, para que vaya al Congreso a ser no solamente interpelado, sino censurado. Y he presentado las pruebas. Una prueba son los correjos en los cuales la señora Cecilia Blume, que es socia de su hermana en una empresa, le pide que él intervenga ante el Ministerio de Producción para que se amplíe la pesca de la anchoveta. ¿Eso qué cosa es? Lo mismo puro, actuar para intereses privados particulares. Pero además, le digo Coca-Cola porque resulta que el 28 de julio presentan un proyecto de ley al Congreso. Proyecto de ley que es para incluir un artículo para que los pagos que se hacen por valor de la habilitación urbana, esos pagos no sean considerados a valor comercial, sino a valor arancelario, que es el 90% menos que el valor comercial. Esto está en un texto escrito. Esa es la fundamentación de ese proyecto de ley que presentó el presidente Ollanta el 28 de julio. ¿Qué ocurre? Que antes, el 15 de abril, en la Municipalidad de Lima, la empresa Coca-Cola había presentado una modificación a una resolución de la gerencia que le decía: usted tiene que pagar por ese terreno en el cual quiere construir, tiene que pagar a valor comercial, no arancelario. Y ellos presentan un documento diciendo: no, nosotros debemos pagar a valor arancelario. Bueno, esto que está subrayado en la fecha 15 de abril del 2014, este texto tal cual, literalmente, es el texto del proyecto de ley del gobierno. ¿Quién lo redactó? La Coca-Cola redacta los proyectos de ley del gobierno. Eso es lo que gobierna en el Perú. Y por eso hemos planteado que tiene que ser el ministro Castilla censurado y enfrentado. Pero no solamente el problema del ministro Castilla, es que ahora hay que enfrentar toda la maquinaria que quiere privatizar los recursos básicos y estratégicos de la nación. Hay que enfrentar. Para enfrentarla hay que hacer varias actividades distintas. Una, que les he explicado, les he alcanzado, hemos coordinado con la bancada de Acción Popular del Teatro, es un proyecto de ley para fortalecer las empresas del Estado, partiendo del carácter de los bienes públicos y estratégicos que tienen que buscar nuestras empresas. Y aquí está todo lo que se ha señalado. Hemos conversado varias veces, hemos tomado en cuenta inclusive un proyecto de ley presentado ya por iniciativa legislativa para derogar el decreto de ley anterior que dio el gobierno de privatización de empresas públicas, el cambio de régimen de empresas del Estado. Hemos tomado la propuesta que el Congreso la interpretó y luego la enterró y lo hemos actualizado. Y hemos planteado que es indispensable tener una norma que haga de las empresas del Estado un motor adecuado de la inversión. Eso quiere decir que distingamos entre lo que es asociación pública-privada, que es el subsidio y endeudamiento al privado, que es lo que están haciendo los sectores
de bancos, de electricidad y muchos otros, de lo que viene a ser la convocatoria a una acción estratégica como el sector privado, pero que le hacen empresas del Estado desde su interés, desde su capacidad de gestión. Si Lula en Brasil va a explotar presentes el gran yacimiento de petróleo, convoca a una acción con capital privado internacional, sin perder Petrobras la condición de negocio y la gestión del mismo. Si en el Perú necesitamos financiamiento para nuestras actividades, podría entenderlo las empresas, como podría ser asociaciones que tengan las empresas del Estado, sin perder su carácter público ni la conducción y gestión del proceso. Esa es la diferencia sustancial que hay sobre estos puntos. Pero todo el resto es lo que hemos venido luchando, exigiendo y que hay que ponerlo sobre la mesa. Pero aún así, yo tengo mi duda que el Parlamento podamos ir a esta mayoría que está ya en la mayoría del Congreso entregada al dominio de los grupos plutocráticos, podemos cambiarlo. Se requiere la movilización ciudadana, la actividad ciudadana. Se requiere que los trabajadores unidos, que el frente de los trabajadores unidos con la CGTP, con los movimientos regionales, pongan por delante la defensa de estos bienes públicos de soberanía nacional. Y los ciudadanos tenemos que estar comprometidos en esa perspectiva y enfrentar cualquier intento de tergiversar, de dividir, de crear fantasmas para poder permitir que sigan los mismos dominantes. Tenemos que poner nuestros objetivos claros, tenemos que conseguir nuestras conquistas. Como bien se ha dicho, ahora y durante todos los años, el cual el gobierno de Antumara se pasó a la traición, que tenemos la bancada de dignidad y democracia, que es un gesto digno de diferenciarse claramente para mantener justamente la bandera de la gran transformación. Tenemos que decir que podrán haber en este momento robado el voto y no cumplido con la obligación que el pueblo les dio al elegirlo. Pero no nos roban ni el programa, ni la bandera, ni la expectativa de lucha, ni la decisión del combate, ni la decisión de decir que el pueblo del Perú va a defender su soberanía, va a defender sus bienes públicos, va a defender sus derechos. Y estaremos en las calles, en las movilizaciones, consiguiéndolo con alternativas concretas. Quiero ratificar el compromiso de seguir en esta lucha. Estamos ya bastantes años, pero estoy seguro que en el Perú se ha producido una circunstancia nueva. Tenemos dos bloques en el país, como hemos tenido. Un bloque que está todo el sector neoliberal, la extrema derecha y la corrupción. Ese bloque aparece dominando el escenario político. El 80% de los medios los tienen concentrados, manejan el escenario público, ponen los temas que quieren. Pero en la mayoría del país hay otro bloque del Perú, que es el bloque que hace 11 años está peleando por cambio, que echó abajo la dictadura futbolista, que echó abajo la dictadura mafiosa, narcotraficante del futbolismo, que levantó la bandera de un país digno. Ese otro bloque es mayoritario, solo que está desorganizado, debilitado, y se lo quiere enfrentar a la ciudadanía. Y ese bloque tiene un actor clave en la CGTP, en las federaciones de rama y en particular en el Frente de Defensa de Trabajadores de las Empresas del Estado. Porque ahí está la lucha por una renta estratégica que los ciudadanos la sienten suya. Y ustedes como trabajadores de empresas tienen la responsabilidad, la obligación y el deber cívico, moral y patriótico de ponerse al frente junto con todos y convocarnos a todos para conseguir que se defienda el interés nacional y se enfrente hasta derrotar estos intentos de avasallar los intereses de la patria e impedir que la patria nuestra pueda ser una patria hermosa por la cual tenemos la vida y la hagamos firme y la saquemos adelante. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores de empresas públicas! ¡Viva la lucha por la soberanía nacional! A continuación, antes de la palabra al salud auditorio, tenemos aquí un evento importante acaecido en la ciudad de Puno. El primer encuentro de organizaciones populares de la sociedad civil de la región Puno por la defensa de la salud y movimientos ciudadanos. Creo que es importante leer estos acuerdos porque eso también es una suma más para